fue el hombre más sabio que jamás existió, rey de un imperio glorioso y protagonista de una de las caídas más trágicas en la historia de Israel. Su nombre aún se pronuncia con respeto, Salomón. Pero detrás del oro, la sabiduría y el esplendor hubo decisiones fatales, secretos prohibidos y un juicio que lo cambió todo. Y hoy, arqueólogos han encontrado pistas enterradas por más de 3000 años. Esta es la historia del imperio perdido de Salomón. ¿De qué sirve tener toda la sabiduría del mundo si al final tu corazón se pierde? Salomón fue el hombre más sabio que jamás caminó sobre la tierra, hijo del rey más amado de Israel, constructor del templo más glorioso, gobernante de un imperio en paz. Pero también fue el mismo hombre que permitió la entrada de dioses paganos al corazón de Jerusalén. ¿Cómo puede alguien tan cerca de Dios terminar tan lejos? Quédate hasta el final, que vas a descubrir secretos ocultos, tragedias silenciadas y decisiones que todavía hoy afectan nuestras vidas. Datos curiosos y trágicos sobre el rey Salomón. Pero no es solo historia, es una advertencia profética. Es un espejo que revela cómo el éxito sin obediencia puede convertirse en ruina. Pero no lo dejaremos así. Descubrirás los 10 misterios que aún hoy inquietan al mundo y a los arqueólogos más expertos. Misterios sin resolver. Prepárate para ver al rey más brillante caer en la oscuridad más profunda. Si alguna vez te has sentido dividido entre tu fe y tus deseos, este video es para ti. Suscríbete si buscas verdad sin filtros y acompáñame en este viaje al corazón del rey que lo tuvo todo y lo perdió. Hoy presentamos Rey Salomón y su imperio perdido, nacido del perdón y no del escándalo. Salomón fue hijo del rey David y Betsabé, una unión que comenzó con traición, pero fue limpiada por la misericordia de Dios. Su nombre significa pacífico y amigo de Dios. Y aunque tenía hermanos mayores, fue elegido por profecía. Un heredero no por linaje, sino por propósito, bastante atinados al carácter de su reino. El rey Salomón es uno de los personajes bíblicos más prominentes y recordados. Fue hijo y sucesor del rey David, adinerado, poderoso, pero ante todo sabio. Siempre es presentado como un personaje inteligente, compasivo y con una capacidad analítica basada en la virtud. Es destacado entre los profetas judíos y también se le considera un profeta en el mundo islámico, de acuerdo con el Corán. Gobernó durante aproximadamente 40 años en un tiempo de paz, prosperidad y esplendor nacional. Es recordado como el hombre más sabio que ha existido, bendecido por Dios con inteligencia, discernimiento y riqueza sin comparación. Desde muy joven, Salomón sorprendió al pedir sabiduría para gobernar al pueblo en lugar de riquezas o poder, lo que agradó tanto a Dios que le fueron concedidas todas. Fue autor de miles de proverbios y cánticos, y tradicionalmente se le atribuyen los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Una de sus mayores hazañas fue la construcción del primer templo de Jerusalén, donde moraría la presencia de Dios. También es conocido por su famoso juicio entre dos mujeres que reclamaban ser madre de un mismo bebé. Una historia que lo convirtió en símbolo de justicia y sabiduría. Sin embargo, su vida no terminó con la misma gloria con la que comenzó. A pesar de su sabiduría, Salomón cayó en idolatría, seducido por sus numerosas esposas extranjeras. Desobedeció mandamientos claros de Dios, acumulando riquezas, poder y alianzas con pueblos paganos. En su vejez, su corazón se desvió y permitió la adoración de dioses falsos en Israel. Como consecuencia, Dios le anunció:
que su reino sería dividido después de su muerte. Salomón murió lejos de la presencia divina que una vez lo guió, y su legado fue seguido por el declive espiritual y político de Israel. Y estos son sus mayores secretos. Salomón pidió sabiduría, no riquezas. Imagina este momento. Dios se le aparece en sueños a un joven príncipe que recién va a asumir un reino dividido y lleno de conflictos. Le dice, pide lo que quieras, porque te lo daré. Podría haber pedido riquezas, poder, fama, pero Salomón pidió algo distinto. No buscó llenar sus tesoros, sino su mente y corazón. Pidió sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, para gobernar con justicia a su pueblo. Esta petición no solo sorprendió a Dios, sino que fue un acto de humildad profunda. Porque en ese instante Salomón reconoció que gobernar bien no depende de fuerzas externas ni riquezas, sino de entender con claridad qué es justo y qué es errado. Pidió un don que solo viene de Dios, un don que debe guiar cada decisión, cada palabra, cada paso. Y Dios, impresionado por ese corazón humilde y sabio, no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor que ningún rey había tenido antes ni después. Pero aquí viene la gran pregunta que nos desafía hasta hoy. ¿Qué haces cuando Dios te da más de lo que pediste? La sabiduría lo elevó por encima de todos los hombres. Salomón era admirado, buscado y respetado en todo el mundo conocido. Pero, ¿estaba su corazón preparado para esa carga? La sabiduría es una responsabilidad enorme. No es solo un don para el éxito o el reconocimiento, sino un llamado a vivir en coherencia, a tomar decisiones difíciles y a mantenerse fiel en medio de las tentaciones. El corazón de Salomón, aunque lleno de sabiduría, no estaba totalmente listo para ese peso, porque la sabiduría sin obediencia puede volverse un arma de doble filo. Él comenzó con pureza, pero poco a poco permitió que las riquezas, el poder y los deseos personales nublaran esa luz que Dios le había dado. La misma sabiduría que le permitió juzgar con justicia también fue testigo de cómo su alma se dividía y se alejaba. Esta historia nos deja una enseñanza profunda. Pedir sabiduría es el primer paso, pero el verdadero reto es mantenerla viva en el corazón, especialmente cuando la vida nos ofrece mucho más de lo que imaginamos. Porque el mayor peligro no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad de usarlo con humildad y fidelidad. ¿Y tú, cuando recibes lo que pediste, o incluso más, estás preparado para mantener el corazón firme y la mente clara, o corres el riesgo de que esa bendición te desvíe del camino? Salomón escribió más de 3.000 proverbios y 1.005 cánticos, dejando un legado literario y espiritual que ha guiado a millones a lo largo de los siglos. Sus proverbios son joyas de sabiduría práctica, consejos profundos sobre la vida, la justicia, la prudencia y la moral. Sus cánticos, como los que encontramos en el libro de Cantares, revelan un corazón apasionado, lleno de anhelos, luchas internas y esperanza de redención. Sin embargo, aquí se abre una pregunta inquietante. ¿Acaso estas palabras lo salvaron? ¿Puede un hombre poseer tanta sabiduría escrita y sin embargo caminar hacia su propia destrucción? La respuesta revela una verdad humana profunda. Conocer la verdad no siempre significa vivirla. Salomón fue capaz de plasmar en palabras la sabiduría divina, pero su vida terminó marcada por decisiones que lo alejaron de Dios. Esto nos confronta con la realidad de que la sabiduría teórica, sin obediencia ni integridad personal, puede ser insuficiente. Así, la historia de Salomón nos desafía a preguntarnos:
¿Estamos aplicando la sabiduría que conocemos o simplemente la admiramos desde lejos? Porque escribir o conocer la verdad no salva. Vivirla es la verdadera prueba. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, una obra majestuosa que simbolizaba la presencia tangible de Dios entre su pueblo. Cada piedra fue cuidadosamente tallada, cada detalle trabajado con reverencia y dedicación, usando los mejores materiales: oro puro, cedro del Líbano, mármol y plata. Este templo no era solo un edificio, era la casa sagrada de Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Sin embargo, la paradoja de esta grandiosa obra es profunda y dolorosa. Ese mismo templo, construido para honrar a Dios, fue años después profanado por ídolos y dioses paganos. La misma persona que levantó esas piedras sagradas permitió que otros altares y falsos cultos invadieran la Tierra Santa. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿De qué sirve construir un templo con oro y piedra si el corazón del que lo hizo se convierte en altar para otros dioses? Porque la verdadera santidad no está en la magnificencia externa, sino en la pureza interior. No basta con levantar grandes estructuras para Dios si en el alma se rinde culto a falsedades. El Templo de Salomón nos enseña que la verdadera adoración comienza dentro del corazón. La casa de Dios pierde su significado cuando la vida del adorador se llena de idolatría, engaño y división espiritual. ¿De qué sirve tener los muros más sagrados si el altar más El trono de Salomón no era solo un asiento de poder, era una obra maestra de ingeniería antigua y simbolismo espiritual. Según fuentes judías tradicionales como el Talmud y textos como el segundo Targum de Crónicas, aquel trono estaba adornado con 12 leones de oro, 6 a cada lado de los escalones, que se movían mecánicamente al ascender el rey. Se decía que los peldaños se elevaban de forma automática y que al sentarse, águilas de oro le colocaban la corona. Era una estructura única, sofisticada, completamente fuera de su época, un símbolo vivo de autoridad celestial en la tierra. Este trono representaba sabiduría, justicia y majestad divina. Era el lugar desde donde Salomón dictaba sentencias que hacían temblar naciones. Cada detalle tenía intención profética. Los leones representaban el poder de Judá. La elevación del trono hablaba de santidad, separación y el acceso exclusivo a la presencia del rey. Pero toda esa maquinaria perfecta no pudo sostener el alma de un rey que se desmoronaba por dentro. Porque no importa cuán alto sea el trono, si el corazón que lo ocupa se corrompe, ese reino está destinado a caer. Salomón dominaba mecanismos externos, pero fue incapaz de dominar las pasiones internas. ¿No es esa una metáfora de nuestra generación? Edificamos lo impresionante, pero descuidamos lo invisible. Hoy, muchos también tienen tronos, cargos, plataformas, poder, reconocimiento. Pero si no hay integridad en el alma, todo colapsa. El trono de Salomón fue una maravilla para los ojos, pero no pudo salvarlo del juicio del Dios que ve el corazón. El juicio de las dos madres es uno de los momentos más emblemáticos del reinado de Salomón y una de las demostraciones más puras de discernimiento espiritual jamás registradas. Dos mujeres, ambas prostitutas, llegaron ante el rey con un mismo clamor: un solo bebé, dos madres y ninguna prueba más allá de su palabra. Una decía que el hijo era suyo, la otra también. No había testigos, no había evidencia, solo confusión y un niño que no podía hablar por sí mismo.
Entonces, Salomón hizo lo impensable. Ordenó partir al bebé en dos y entregar la mitad a cada mujer. El silencio debió congelar la sala. Una de las mujeres aceptó la sentencia. La otra suplicó que el niño viviera y fuera entregado a la otra, con tal de salvar su vida. En ese instante, el corazón de la verdadera madre fue revelado, y Salomón dictó justicia con una claridad que deslumbró a toda la nación. Este acto no fue solo inteligencia, fue discernimiento. Fue la capacidad de ver más allá de las palabras, de penetrar el alma humana y separar la mentira de la verdad. Pero, ¿qué ocurrió con ese discernimiento cuando le tocó juzgar su propio corazón? El mismo hombre que descubrió la verdad en dos mujeres enfrentadas, no supo detener el engaño de sus propios deseos. No supo dividir el bien del mal cuando la idolatría se sentó a su mesa. No supo decir basta cuando el pecado dormía en su cama. Y así el juicio que una vez iluminó al mundo se apagó lentamente dentro de él. Porque es más fácil juzgar la verdad en otros que reconocer la mentira en uno mismo. ¿Y tú? ¿Estás juzgando el mundo con claridad mientras permites sombras en tu interior? Recibía visitas de reyes y reinas de todo el mundo. Salomón no solo fue admirado en Israel, sino en todo el mundo conocido. Reyes y sabios de naciones lejanas cruzaban desiertos solo para oír su voz. La más famosa fue la reina de Saba, quien viajó desde el sur, probablemente desde Etiopía o Arabia, con una gran caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas. Ella quería comprobar si la fama de su sabiduría era real. Cuando vio sus respuestas, su palacio, sus siervos y la adoración en el templo, quedó sin aliento. Reconoció públicamente que Dios estaba con él. Según la tradición etíope, fruto de esa visita, nació Menelik I, quien fundó la dinastía salomónica, que aseguraba tener sangre del rey bíblico hasta el siglo XX. Pero mientras Salomón dejaba herencias de sabiduría y realeza en otras naciones, en su propio pueblo sembraba confusión. Permitió altares paganos, se alejó del Dios de Israel y su legado espiritual quedó debilitado. Exaltado entre los gentiles, pero corrompido en su casa. ¿De qué sirve impactar al mundo si descuidas tu propia generación? Tenía rutas comerciales hasta la India. Monos, oro, marfil, pavos reales. Riquezas inimaginables llenaban sus barcos. Jerusalén se volvió un centro global. Pero mientras acumulaba tesoros, perdía la verdadera joya, su temor a Dios. Se decía que hablaba lenguas celestiales y demoníacas. Según los textos apócrifos y esotéricos como el Testamento de Salomón, se cuenta que Salomón recibió de Dios un anillo mágico con el símbolo del sello divino, el llamado sello de Salomón, que le daba autoridad sobre los espíritus impuros. Con ese anillo podía invocar, interrogar y someter demonios para que construyeran el templo, revelaran secretos ocultos y ejecutaran tareas sobrenaturales. Este anillo no solo representaba poder, representaba dominio espiritual. Se decía que Salomón entendía tanto las lenguas celestiales como los dialectos demoníacos. Su sabiduría no era solo humana, tocaba lo invisible, lo eterno y lo prohibido. Pero aquí surge el dilema espiritual más profundo. ¿Hasta dónde puede un siervo de Dios entrar en lo oscuro sin quedar contaminado? El Testamento de Salomón lo muestra dialogando con entidades demoníacas, aprendiendo sus nombres, sus funciones y sus debilidades. Pero ese conocimiento, aunque poderoso, no es neutral. Acercarse a la oscuridad
incluso para dominarla, es como jugar con fuego sagrado. Porque cuando un hombre se acostumbra a hablar con demonios, comienza a entenderlos. Y cuando comienzas a entenderlos, el peligro no es que los controles, sino que empieces a justificar sus argumentos. El poder sin discernimiento espiritual puede transformarse en corrupción disfrazada de autoridad. Lo que comenzó como un don divino terminó como una puerta abierta a la caída. ¿Y tú? Hay cosas que puedes dominar, pero ¿deberías? ¿Hasta qué punto lo que parece autoridad espiritual es en realidad un pacto silencioso con la oscuridad? Porque no todo lo sobrenatural viene de Dios, y no todo poder es bendición. Fundó ciudades, levantó fortalezas. Salomón no solo embelleció Jerusalén, sino que levantó ciudades enteras como Hazor, Megiddo y Geser, convirtiendo a Israel en una potencia militar y comercial. Sus fortalezas protegían rutas estratégicas y sus almacenes resguardaban tesoros incalculables. Fue un constructor incansable del reino exterior. Pero mientras edificaba muros de piedra, descuidó los cimientos de su alma. Su enfoque en lo material eclipsó lo espiritual. Levantó palacios, pero permitió que su corazón se llenara de grietas. La verdadera tragedia no fue lo que construyó con sus manos, sino lo que dejó de construir con su fe. Porque ningún imperio compensa una relación rota con Dios. Y entonces comienza la caída. Salomón nació como resultado de un pecado. Salomón nació tras una de las caídas morales más grandes del rey David: el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías elitita. Como castigo divino, el primer hijo de esa unión murió, pero después de ese juicio, Dios permitió el nacimiento de Salomón como un símbolo de redención y misericordia. Aunque su concepción surgió de pecado, su vida fue marcada por la gracia. El mismo profeta Natán lo llamó amado del Señor. 2 Samuel 12, 24 a 25, demostrando que Dios puede traer propósito incluso desde las cenizas del error. Sin embargo, esa herencia espiritual también cargaba una sombra. Salomón creció bajo el peso del escándalo, sabiendo que su lugar en el trono nació de una historia manchada. Su vida fue un constante equilibrio entre el favor de Dios y las consecuencias del pecado heredado. Una pregunta que queda en el aire: ¿hasta qué punto nuestras decisiones pasadas pueden afectar el futuro de quienes vienen después? Ejecutó a su medio hermano Adonías y al general Joab. Cuando Salomón subió al trono, el eco de una traición aún resonaba en el palacio. Su medio hermano Adonías, ambicioso y decidido, había intentado arrebatarle la corona. Aunque inicialmente se le perdonó la vida, más tarde hizo una jugada peligrosa. Pidió casarse con Abisag, la joven que había cuidado a su padre David. En la cultura de la época, eso era un gesto simbólico de reclamar el trono. Salomón lo entendió como una amenaza y lo mandó a ejecutar. Pero no se detuvo ahí. También ordenó la muerte de Joab, el veterano general de su padre, quien había respaldado la rebelión de Adonías y arrastraba consigo una historia de asesinatos, desobediencia y ambición. Salomón no olvidó sus pecados, ni los perdonó. Así, los primeros actos de su reinado no fueron construcciones ni cánticos de sabiduría. Fueron ejecuciones, un comienzo teñido de sangre, no por venganza, sino por estrategia. La pregunta que queda es: ¿era justicia o solo una forma más elegante de asegurar el poder?
una corona bañada en sabiduría, pero que se colocó sobre cabezas que rodaron. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Salomón no cayó de golpe, cayó lentamente, con cada sí que debía haber sido un no. Cada esposa extranjera no solo trajo belleza, sino también sus costumbres, sus ídolos, sus rituales. Lo que comenzó como alianzas políticas se convirtió en una red espiritual que atrapó su alma. Yahvé había advertido claramente: no te unas a ellas, porque inclinarán tu corazón tras sus dioses. Primera de Reyes 11:2. Pero Salomón ignoró la voz de Dios. Permitió que el amor al placer sobrepasara el amor a la obediencia. Su deseo se volvió una adicción, y su sabiduría ya no gobernaba, era gobernada. ¿De qué sirve conocer los mandamientos si no hay fuerza para cumplirlos? ¿De qué sirve tener un corazón brillante si está lleno de grietas por donde se filtran los ídolos? Lo más trágico no fue cuántas mujeres tuvo, sino cómo cada una lo alejaba un poco más de su propósito eterno. Construyó altares a dioses paganos. Salomón, el rey que una vez dedicó el templo a Yahvé entre fuego celestial y gloria divina, terminó construyendo altares para los peores dioses del mundo antiguo. Astarte, diosa de la fertilidad y la guerra, era adorada con rituales sexuales y orgías sagradas. Moloch, un dios abominable, exigía sacrificios humanos, niños quemados vivos en sus brazos de metal incandescente. Y fue Salomón el ungido quien ordenó la edificación de estos altares en las colinas de Jerusalén, contaminando la ciudad santa con prácticas demoníacas. Esto no fue un error aislado, fue una cadena de desobediencias. La Torá advertía claramente que los reyes no debían multiplicar esposas para no desviar su corazón, ni acumular oro y plata para no confiar en sus tesoros, ni amontonar caballos, símbolo de poder militar y autosuficiencia. Salomón desobedeció los 3 mandatos, porque cuando se pierde el temor de Dios, el ego toma el trono, y hasta el más sabio puede convertirse. En su vejez, su corazón se apartó de Dios. En su vejez, Salomón ya no era el joven que temblaba ante la presencia de Dios. Su alma, antes sensible a la voz divina, se volvió sorda por el ruido de los placeres. El mismo que una vez oró con humildad, ahora ofrecía incienso a dioses que exigían sacrificios humanos. El trono seguía en pie, los banquetes continuaban, el oro llenaba las cámaras. Pero en lo íntimo, su espíritu estaba seco. Ya no soñaba con Dios. Ya no recibía instrucciones. Su oración se convirtió en rito y su sabiduría en eco vacío. Fue la tragedia de un corazón que se llenó tanto de este mundo que ya no pudo contener lo eterno. Dios le dijo: el reino será dividido. Dios le anunció a Salomón que, debido a su idolatría y desobediencia, el reino que tanto esfuerzo había construido no permanecería unido. Sin embargo, por amor a David, su padre fiel, la división no ocurriría durante su vida, sino que sería su hijo quien cargaría con esa consecuencia. Imagina el peso en el corazón de un hombre sabio y poderoso, consciente de que, a pesar de su gloria, su legado estaba destinado a fracturarse y caer. Morir sabiendo que el sueño de unidad y prosperidad que tanto luchó por alcanzar terminaría dividido, es una de las tragedias más profundas de su historia. Un recordatorio de que el alejamiento de Dios lleva inevitablemente a la ruptura, no solo personal, sino generacional. Murió en soledad, lejos de la luz,
Salomón murió en soledad, lejos de la luz que una vez iluminó su camino. No hubo himnos ni celebraciones que marcaran su partida. Solo un silencio pesado que reflejaba el abandono espiritual que sufrió en sus últimos días. Su corazón, dividido entre la fidelidad a Dios y la idolatría, dejó un legado fracturado. La nación que él había unido y engrandecido quedó al borde del colapso, marcada por la división y la guerra que vendrían después. Su muerte simboliza la tragedia de un hombre que tuvo todo y lo perdió por no mantener firme su fe. Roboam, su hijo, fue cruel y necio. Roboam, hijo de Salomón, heredó un reino grande pero frágil. Cuando el pueblo le pidió alivio de los pesados impuestos y cargas impuestos por su padre, Roboam, aconsejado por jóvenes necios, respondió con dureza y orgullo, negándose a escuchar al pueblo. Esa decisión fue fatal. 10 de las 12 tribus se rebelaron y formaron el reino separado de Israel, dejando solo Judá bajo su mando. En un instante, el esplendor y la unidad que Salomón construyó durante 4 décadas se desmoronaron, demostrando que la sabiduría y la fortaleza de un líder deben acompañarse siempre de humildad y sabiduría para gobernar. Y por último, pero no menos importante, los secretos ocultos del rey Salomón. Los grandes misterios tal vez aún sin resolver. 1. El anillo con el que controlaba demonios. Según el Testamento de Salomón, un texto apócrifo de origen cristiano primitivo, Salomón recibió de Dios un anillo mágico con un sello, el llamado sello de Salomón, que le permitía invocar, controlar y encadenar a demonios. Los utilizaba para construir el templo de Jerusalén. Este anillo tenía grabado el símbolo de un hexagrama o estrella de 6 puntas. Según esta tradición, Salomón interrogaba a los demonios sobre sus nombres, sus actividades y los exorcizaba en nombre de Yahvé. 2. Hablaba con animales, aves y espíritus. El Corán Sura 27 presenta a Salomón como un profeta con dones sobrenaturales, que hablaba el lenguaje de los animales y los genios jinns, seres invisibles hechos de fuego. Gobernaba no solo sobre humanos, sino sobre criaturas espirituales y naturales. La historia del ave Hudhud, una abubilla que le trae noticias de la reina de Saba, es una muestra de su dominio total sobre la creación. 3. Su relación secreta con la reina de Saba. Aunque la Biblia solo sugiere una visita diplomática, en la tradición etíope del Kebra Nagast se afirma que Salomón y la reina de Saba tuvieron una relación íntima, y de esa unión nació un hijo, Menelik I, fundador de la dinastía salomónica. Esta línea real gobernó Etiopía durante casi 3000 años, hasta 1974, y decía poseer el Arca de la Alianza en la ciudad de Aksum. 4. El Templo de Salomón y los secretos del Arca perdida. El Templo de Salomón habría albergado el Arca de la Alianza. Sin embargo, su paradero es desconocido. Una teoría sugiere que fue trasladada secretamente a Etiopía por Menelik. Otra dice que fue escondida bajo el monte del templo por sacerdotes leales antes del exilio babilónico. Algunos estudiosos creen que bajo las ruinas del templo aún podrían existir cámaras selladas con artefactos sagrados no descubiertos. 5. Conocimientos de alquimia, astronomía y ciencias ocultas. Manuscritos atribuidos a Salomón en la Edad Media, como las clavículas de Salomón o el Lemegeton, lo retratan como el mayor ocultista de la historia. En ellos aparece como maestro de fórmulas mágicas, sellos de invocación y rituales astrológicos. Aunque no forman parte de la Biblia, estos textos fueron usados por alquimistas, cabalistas y ocultistas medievales como grimorios sagrados. 6. Una posible posesión o suplantación demoníaca.
Según una variante del Testamento de Salomón, en sus últimos días, Salomón fue reemplazado por un demonio disfrazado de él. Este espíritu tomó su lugar por un tiempo, desestabilizando el reino y desviándolo hacia la idolatría. Esto explicaría su caída espiritual repentina, su permisividad con ídolos y cómo perdió el favor divino. 7. El trono de Salomón, máquina profética. Algunos textos judíos místicos describen el trono de Salomón como un artefacto con funciones más allá de lo mecánico. Supuestamente era capaz de emitir sonidos, emitir juicios automáticos y revelar intenciones ocultas del corazón humano. Este trono viviente sería un prototipo místico de la justicia divina, que separaba automáticamente al justo del injusto. 8. Sus últimas palabras fueron de desolación. Aunque murió en el trono, la tradición rabínica sugiere que Salomón murió consciente de su error y alejado de Dios. Su legado más íntimo es el libro de Eclesiastés, donde declara: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Se dice que lo escribió en la vejez, como confesión espiritual. ¿Era un hombre sabio o un alma rota pidiendo perdón? 9. El error de su sabiduría: confiar más en su mente que en Dios. Aunque su sabiduría venía de Dios, con el tiempo comenzó a confiar más en su razón que en la obediencia, lo que llevó a decisiones geopolíticas erradas, idolatría y alianzas con pueblos enemigos. Su caída demuestra que el conocimiento sin temor a Dios se convierte en ruina. 10. Las pruebas arqueológicas están emergiendo, pero dividen al mundo académico. Mientras algunos arqueólogos aseguran que la grandeza del imperio de Salomón está exagerada, otros sostienen que los hallazgos recientes en Jerusalén, el Negev y Tel Dan confirman su existencia y su dinastía. La arqueología no ha terminado de hablar, y mientras más se excava, más cerca estamos de descubrir la verdad completa. ¿Has pensado, y si la sabiduría sin obediencia es solo una maldición disfrazada? ¿Y si el peor enemigo del llamado de Dios no es el diablo, sino un corazón dividido? Salomón tuvo la gloria, la riqueza, la fama, los milagros, las promesas. Pero todo eso no bastó, porque el alma no se sacia con oro, ni el espíritu se mantiene con poder. Su historia es una advertencia para nosotros. Puedes tenerlo todo y aún así perder lo más importante, tu conexión con Dios. Salomón nos enseña que el conocimiento sin obediencia lleva a la ruina, que los dones no reemplazan la comunión, que no basta con empezar bien si terminas lejos del camino. Hoy vivimos rodeados de distracciones, de promesas fáciles, de ídolos modernos. ¿Qué altares hemos permitido en nuestro propio corazón? Dios no busca reyes perfectos, busca corazones fieles. Si esta historia te confrontó, compártela con alguien que necesite volver a escuchar la voz de Dios. Déjame en los comentarios qué parte de la vida de Salomón más te impactó y por qué. Y no olvides suscribirte para más contenido que transforma. Porque no se trata de saber, se trata de obedecer. Que Dios bendiga tu vida y guarde tu corazón de la caída del rey más sabio. Bendiciones.